Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla y que tengan un día espectacular. Para los que son nuevos por aquí y en este canal nos encanta sumergirnos en el mundo del entretenimiento, las noticias de farándula y por supuesto, todo lo relacionado con las estrellas de Turquía, especialmente aquellos que nos roban el corazón con sus dramas y romances. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy, de un romance que ha mantenido a muchos en vilo, lleno de misterio y especulaciones, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Están listos para sumergirnos en este tema apasionante? Porque yo sí. Hoy vamos a desentrañar el vínculo especial entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Vamos a analizar las declaraciones, los gestos, las fotos, todo lo que nos han dado pistas sobre esta relación, ya sea amor o quizás una amistad muy especial. ¿Realmente hubo o hay un romance secreto? ¿Son solo amigos? ¿O simplemente han sabido manejar la atención mediática de una manera magistral? Prepárense porque vamos a explorar todas las posibilidades y les prometo que les dejaré con mucho que pensar. Pero antes de que comencemos a sumergirnos en el mundo de Kerem y Hande, quiero pedirles algo: suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de cada nueva publicación. Y por supuesto, no duden en dejar sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Así que, ¿listos para el chisme? Empecemos. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es como un cuento de hadas moderno, con todos los ingredientes necesarios para atraparnos. Se conocieron en el set de la exitosa serie turca Love is in the Air, o Sen Kalkam, como se conoce en turco. ¿Y quién puede olvidar esa serie? Fue un boom. La química entre ellos era innegable y desde el primer momento, los fans enloquecieron. La serie, por cierto, trataba sobre Eda, una estudiante de arquitectura que debe fingir estar comprometida con Serkan Bolat, un empresario exitoso, para obtener una beca. Y adivinen quiénes interpretan a estos personajes. Exacto, Kerem y Hande. La serie fue un éxito arrollador, y no solo en Turquía. Love is in the Air conquistó corazones en todo el mundo, llegando a ser vista en países de Europa, Latinoamérica y Asia. Y con el éxito, llegaron las especulaciones. ¿Era todo una actuación, o había algo más detrás de las cámaras? Las fotos de ellos juntos compartiendo risas, miradas cómplices y abrazos, alimentaban los rumores de un posible romance. Los medios de comunicación y las redes sociales se llenaron de noticias y especulaciones, convirtiendo a Kerem y Hande en el centro de atención. Y claro, en este juego de especulaciones, los fans jugaron un papel muy importante. Analizaban cada foto, cada publicación, cada declaración. Se convirtieron en detectives aficionados, buscando pistas que confirmaran o negaran la relación. Crearon cuentas de fans, editaban fotos y vídeos, y no dejaban de expresar su apoyo a la pareja, o al menos, a la idea de que fueran pareja. Pero, ¿qué decía la pareja sobre todo esto? Al principio, tanto Kerem como Hande se mostraron cautelosos. Evitaban hacer declaraciones contundentes, pero tampoco negaban rotundamente la existencia de algo más que amistad. En entrevistas se limitaban a hablar de su buena relación, de la química que tenían en el set y del cariño que se tenían. Era como si quisieran mantener un halo de misterio, dejándonos a todos con la intriga. Sin embargo, hubo momentos que parecieron confirmar las sospechas. Se les vio juntos en varias ocasiones fuera del set, compartiendo cenas románticas, paseando por la ciudad, e incluso viajando juntos. Los paparazzis estaban al acecho y cada imagen era un nuevo bombazo. Estas fotos, por supuesto, encendieron aún más la llama de la especulación, y los fans enloquecían cada vez que surgía una nueva instantánea de la supuesta pareja. Un ejemplo memorable fue cuando, después de finalizar las grabaciones de la serie, fueron fotografiados de vacaciones en las Maldivas. Las fotos eran preciosas y se veían muy felices y relajados juntos. Era difícil no pensar que realmente estaban disfrutando de una relación romántica. Para muchos, estas imágenes fueron la confirmación que necesitaban. Después de un tiempo y tras mucha presión mediática, comenzaron a mostrarse un poco más abiertos. Compartían fotos juntos en redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos y no dudaban en expresar su admiración mutua. Esto, por supuesto, alimentó la ilusión de los fans, que veían en estas acciones una confirmación de su amor. Pero como en toda historia, hubo momentos de crisis.
Hubo rumores de peleas, de discusiones, de distanciamientos. Y finalmente llegó el momento que muchos temían, el anuncio de su separación. Aunque nunca confirmaron oficialmente la relación, sí dieron a entender que habían decidido tomar caminos separados. La noticia fue un shock para muchos. Los fans, que habían soñado con un final feliz para la pareja, se sintieron decepcionados. Pero como suele suceder, la vida continúa, y tanto Kerem como Hande siguieron adelante con sus carreras profesionales y sus vidas personales. ¿Qué podemos concluir de todo esto? ¿Fue amor verdadero? ¿Una estrategia de marketing? ¿O simplemente una amistad muy especial que se vio afectada por la presión mediática? Es difícil saberlo con certeza, pero lo que sí podemos afirmar es que Kerem Bürsin y Hande Erçel nos regalaron una historia que nos mantuvo enganchados, nos hizo soñar y nos demostró que la química en la pantalla puede traspasarla. En cuanto a los rumores, existen muchas teorías. Algunos creen que todo fue un montaje, una estrategia para promocionar la serie y aumentar su popularidad. Otros, en cambio, creen que realmente se enamoraron, pero que la presión de ser figuras públicas y la atención constante de los medios de comunicación acabaron con la relación. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que fueran amigos muy cercanos, con una conexión especial, pero que nunca llegaron a formalizar una relación romántica. Lo cierto es que, independientemente de la verdad, Kerem y Hande dejaron una huella imborrable en el corazón de sus fans. Son dos actores talentosos y carismáticos que han sabido ganarse el cariño del público. Y aunque hayan tomado caminos separados, siempre serán recordados como la pareja que nos hizo soñar con un amor de cuento de hadas. Recientemente Kerem Bürsin ha dado algunas pistas sobre su relación actual con Hande. En una entrevista, habló sobre el cariño y el respeto que siente por ella. También mencionó que mantienen una buena relación, aunque no tan cercana como antes. Estas declaraciones, por supuesto, alimentaron las especulaciones sobre el futuro de su relación. ¿Volverán a estar juntos algún día? ¿Serán siempre amigos? Solo el tiempo lo dirá. En cuanto a Hande, ha sido más discreta. Ha evitado hablar públicamente sobre su relación con Kerem, pero en sus redes sociales se puede ver que mantiene una buena relación con sus compañeros de trabajo y amigos, y parece estar enfocada en su carrera y en sus proyectos personales. Ahora, quiero compartir con ustedes algo más personal. Como fan del trabajo de Kerem y Hande, he seguido su historia con mucho interés. He analizado sus fotos, he leído sus entrevistas, y he soñado con un final feliz para ellos. Y aunque me entristeció su separación, también entiendo que las relaciones son complicadas y que cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Creo que lo más importante es recordar que Kerem y Hande son seres humanos, con sentimientos y emociones. Y como tales, merecen nuestro respeto y comprensión. Apoyemos sus carreras, sigamos disfrutando de su trabajo y esperemos que encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Así que, resumiendo, hemos explorado a fondo la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos analizado las pistas, los rumores y las declaraciones. Hemos debatido sobre la posibilidad de un romance secreto o una amistad muy especial. Y aunque no tenemos todas las respuestas, espero que este vídeo les haya proporcionado una visión más completa de esta apasionante historia. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme en este recorrido por el mundo de Kerem y Hande. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta relación. ¿Creen que hubo amor? ¿O solo amistad? ¿Tienen alguna otra teoría? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leerlos. No olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden ser felices.